Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos nuevamente en una clase de administración. Hoy vamos a continuar con la teoría, ¿sí?, que continúa del cuadernillo. Hemos visto varios temas que hacen a la organización, los tipos de organización, hemos visto el enfoque sistemático, ¿sí?, dentro de una organización, hemos visto el proceso administrativo, las distintas etapas que pueden existir dentro de este proceso. Y ahora vamos a ver algo muy importante, ya propiamente dicho, algo referido al administrador, a la actitud o comportamientos que debe tener un administrador. Por eso hablamos de los roles de los administradores. Y acá nosotros tenemos que ver que un administrador no necesariamente es el presidente de la empresa, no necesariamente es la cabeza visible de la empresa. Uno, cuando nos dicen quién administra la empresa o una organización, decimos y es el presidente y es el gerente general. Cuando ahora veamos los distintos tipos de roles dentro de que pueden cumplir los administradores, vamos a ver que ser la cara visible, ser el jefe, es uno de los tipos de roles que puede cumplir un administrador. El administrador actúa, a veces es colocado por un departamento de recursos humanos, es designado por un sector de la organización que se dedica a otorgar roles o otorgar puestos en las empresas. Esto siempre teniendo en cuenta cuál es el tamaño de la organización. Si ustedes me dicen una organización familiar, un kiosco, un almacén, van a ver que no tiene una estructura formada para decir qué va a hacer cada empleado, qué va a hacer cada miembro de la organización. Surge de decisiones de las personas más importantes o más influyentes dentro de ese grupo familiar. Pero si no, existen en las empresas grandes sectores específicos que se dedican a los recursos humanos que van a designar los distintos puestos de trabajo y qué va a realizar cada uno. Entonces, generalmente los administradores surgen o son designados por este tipo de sector. Pero a veces en un mismo grupo de trabajo existen administradores, líderes que surgen por su propia personalidad. Se imaginan que una empresa que tenga 1000 empleados, no van a comunicarse esos 1000 empleados, cada uno de forma individual, se van a comunicar con el presidente. Existen distintos sectores o individuos designados para recopilar esa información, quejas, opiniones o la situación que se plantee, que van a reunir esa información, se la resumen, se la envían al gerente general o al presidente. Entonces, ¿qué quiero explicar con esto? Que el rol del administrador va a depender de acuerdo al puesto de trabajo que ocupe. El rol del administrador es muchas veces designado o puesto o decidido por la gerencia o los altos cargos dentro de una organización. Pero a su vez también existen administradores o líderes que surgen en grupos de trabajo más pequeños y surgen por la propia personalidad de cada uno. Hay personas que tienden a tomar decisiones o por su personalidad son más arriesgadas y otras que prefieren obedecer o prefieren acatar órdenes antes de tomar esas decisiones. Entonces, ahora vamos a ver los distintos grupos de roles de administradores que existen, dependiendo el puesto de trabajo en el que estén y dependiendo también de lo que vayan a realizar en la organización. Según la teoría que nos proporciona el cuadernillo, vamos a ver la enumeración
que estableció Mintzberg, en donde existen estos roles de los administradores. Estos roles son los comportamientos que pueden tener cualquier administrador dentro de la organización. Existen 3 tipos en primera instancia, y para esto siempre les recuerdo, vean los gráficos que están en el cuadernillo. Son muy buenos gráficos o están bien realizados para que ustedes visualmente ya con eso puedan estudiar. Entienden el tema, anoten algunas palabras claves dentro de las clasificaciones y con eso ya pueden estudiar y resumir la unidad. Con eso ya pueden resolver todas las actividades del cuadernillo y del examen. Es importante hacer resúmenes y esta materia, que es corta pero bastante teórica, necesitan tener 2 o 3 palabras claves y algunos ejemplos para que ustedes después se acuerden y lo puedan recordar en el examen. Entonces, los 3 tipos de roles de administradores son, en primera instancia, el interpersonal. El interpersonal, el rol surge cuando el administrador se relaciona con otras personas. Se relaciona con un par o se relaciona con sus inferiores o con sus superiores. Es importante que este rol, ¿sí? Y acá quiero hacer otra distinción, puede ser una misma persona, un mismo administrador que cumpla distintos roles en forma simultánea. O que realizando una actividad cumpla un rol y realizando otra actividad cumpla otro tipo de rol. Tienen que saber enfocarlo y tienen que saber determinarlo porque las actividades prácticas de este tema van orientadas en ese sentido, en determinar esta misma persona cuándo está cumpliendo un rol y cuándo está cumpliendo otro tipo de rol. Dijimos los interpersonales cuando se relacionan con otras personas. En primera instancia es dentro de los interpersonales el rol de representante. El representante es el que más comúnmente conocemos, es la cara visible de la organización. Es aquella persona que nosotros conocemos detrás de la organización. O que muchas veces, si decimos esta persona, simboliza a toda la organización. Por eso la cara visible tiene que representar o estar a la altura de esa organización. Si yo quiero ser una empresa seria, una empresa respetable, debo poner en la cara visible, en el presidente, en esa persona que se comunica con el exterior, a una persona que esté a la altura o que tenga las características que sean compatibles con la organización que quiero presentar, ¿sí? Después tenemos el rol de líder. El líder es cuando se relaciona con las demás personas, siempre aclaramos eso porque es interpersonal, y es aquella persona que guía, motiva, ¿sí? Que estimula a los que tienen a su alrededor. Esta función del líder no necesariamente tiene que ser el presidente. El presidente va a estimular a los jefes de cada sector. Pero dentro de un grupo de trabajo puede existir un administrador, un líder, que estimula a sus compañeros, que les diga dentro del poder de decisión que tiene, que si terminan el trabajo en esta semana va a haber un premio. Que evalúen la cosecha de este año y de acuerdo a ese tipo, a cómo surge la cosecha, se le puede establecer un premio especial. O a su vez, evitar castigos. Bueno, son líderes también que pueden ser negativos. Pero principalmente el líder es el que estimula, es el que influye en la organización o en ese grupo de trabajo. Y el enlace es tal vez un poco el más difícil de explicar y de ejemplificar, pero es aquel que surge o es el rol del administrador cuando se relaciona con personas dentro de la organización y con organizaciones fuera, ¿sí? Externas a la empresa en la que estoy.
Entonces, cuando un administrador se relaciona con un proveedor, está cumpliendo esa relación de enlace. Cuando el administrador habla con uno de sus empleados, también está cumpliendo ese rol de enlace. Es más difícil de explicar, pero esa es la teoría. Luego tenemos este grupo interpersonal es el que provee información, es el que da información. Luego tenemos el rol, ¿sí? El grupo de roles informativo. Este informativo es cuando uno ya procesa esa información, cuando ya brindamos información a los distintos sectores de la organización. Y tenemos tres tipos: el monitor. El monitor es aquel líder, o mejor dicho, aquel administrador que va a captar la información del exterior y la va a traer hacia la organización. Es decir, yo soy un administrador que cumplo el rol de monitor cuando, por ejemplo, estoy atento a las modificaciones impositivas y lo comunico a la organización. Cuando ante una modificación de alguna ley estoy atento y lo comunico a la organización. El monitor o el rol de monitor es eso: cambios en el contexto que están por afuera de la organización, tema que también ya lo hemos visto en esta materia, y cómo puede influir a la organización. Existe una suba en el precio del dólar. Soy ese administrador que comunico y vemos cómo puede influir en la organización. Luego pasamos al difusor, que es aquel que transmite a la organización las decisiones tomadas. No necesariamente tiene que ser el administrador jefe. Puede ser una persona que comunique todas las decisiones que se ha tomado dentro de la organización. De hoy en más vienen los empleados empezamos a venir a las 8:30 de la mañana. Bueno, esa decisión que la tomó la gerencia, 2 o 3 personas, es comunicada por esta persona que cumple el rol de difusor. Siempre comunica la información o las decisiones hacia el interior de la organización. Es una persona que informa hacia el interior de la organización. Y luego tenemos el portavoz, que es el contrario, aquel rol del administrador que toma decisiones, comunica, pero hacia el exterior. Por ejemplo, si la organización va a vender sus acciones y o se le realiza una entrevista televisiva, esa persona que es la cara visible, acá podemos ver cómo se comunica o cómo interactuamos con otro rol, esa persona que lo va a comunicar hacia el exterior de la organización es o cumple el rol de portavoz. Para que lo diferencien, siempre el difusor. El difusor comunica hacia el interior de la organización, el portavoz las decisiones hacia el exterior. Y el monitor es aquella persona que toma la información de afuera de la organización y la lleva hacia la misma empresa. Y por último tenemos el decisorio, aquel administrador que toma decisiones en momentos importantes. Por eso no solamente procesa la información, sino que la utiliza. Esa misma información que ya trae cumpliendo los otros roles, en la decisión utiliza esa información. Y tenemos 4 tipos de roles o una subclasificación dentro de estos grupos de roles decisorios. El primero es el emprendedor. ¿Qué hace este rol o cuándo cumple un administrador este rol? Esa es la oración correcta. ¿Cuándo un administrador cumple este rol? Cuando emprende el negocio, cuando lo comienza. Y cuando no solamente comienza y decide crear una sociedad, formar una empresa, contratar empleados, tener un capital, no solamente cuando
crea la organización, sino cuando la mantiene activa, cuando cuida sus capitales, cuando reinvierte y fomenta la actividad de la empresa. En esos momentos cumple el rol de emprendedor. Luego pasamos al rol del mediador. El mediador es aquella persona que, ante situaciones imprevistas, toma decisiones, ¿sí? Toma decisiones y elige cómo resolverlas. Son situaciones imprevistas, ocurre un incendio. ¿Cómo decidimos, cómo tomamos esa decisión importante? Entonces, en esos momentos soy o cumplo el rol de mediador. Luego tenemos el asignador de recursos. Es aquella persona que, como veíamos en la etapa de organización, no solamente tenemos los recursos, sino que decimos quién los va a utilizar, cómo se van a utilizar, con qué recursos voy a afrontar esta actividad dentro del proceso administrativo. Entonces, en estos momentos soy o estoy cumpliendo el rol de asignador de recursos. Y finalmente, soy una persona negociador o cumplo el rol de administrador de negociador cuando, ante conflictos entre partes, tomo una decisión. Existe un robo interno en la organización. Conflicto. Una persona dice que le robaron, otra persona dice que no fue. Tomo una decisión. Existen peleas en otro sector de la organización. Tomo una decisión. En esos momentos, este administrador está cumpliendo, tomando esa decisión. Por eso es, dentro del grupo de decisorios, toma la decisión de, o cumple este rol decisorio, ¿sí? De negociador. Ante conflictos, soy un negociador. Cuando emprendo, cuando comienzo y mantengo la empresa, cumplo el rol de emprendedor. Mediador. Ante situaciones imprevistas, tomo decisiones. Y el asignador de recursos es cuando, teniendo los recursos disponibles, veo la mejor forma de utilizarlos para poder cumplir los objetivos de la empresa. Acá están enumerados y explicados entonces los roles del administrador. La clase que viene vamos a poder ver y a ejemplificar las actividades propuestas del cuadernillo. Hasta la clase que viene.